Buenas noches y bienvenidos a Perspectiva Mundial. Con Margarita Rojas vamos a estar aquí analizando esta semana tan conmovedora porque Japón conmemoró 80 años, el 6 de agosto precisamente hace 2 días de 1945, en que el presidente Harry Truman de los Estados Unidos ordenó por primera vez para finalizar esa Segunda Guerra Mundial y la rendición de Japón por parte de Hirohito, el entonces emperador, para aplicar lo que fue la bomba atómica, una tragedia mundial. Más de 140.000 personas en un día murieron en Hiroshima y más de 200.000 a lo largo de esos años que siguieron entre Hiroshima y Nagasaki. Margarita, hoy pensar que podemos estar echando el reloj para atrás y que podemos estar otra vez con una posible amenaza nuclear es algo que preocupa. María Emma, sí, buenas noches. Es un aniversario con una cifra redonda, por decirlo de alguna manera. 80 años es una cifra con mucha fuerza y que con todo el peso de ese aniversario, tristemente el mundo se da cuenta que está en una situación de tanto o más peligro que en aquel momento. Pues para hablar y compartir sobre este tema, un experto, nadie mejor que el ex canciller Julio Londoño para compartir con nosotros lo que, no solo lo que significa esa fecha, sino sobre todo lo que significa hoy estar pensando que podemos sentir y estar todavía con 9 países con presencia, dijéramos, y con un peso de armamento nuclear y con una ONU más débil. Julio Londoño, gracias por acompañarnos, ex canciller. ¿Y cómo se ve el panorama hoy, 80 años después? ¿Qué amenaza podemos tener? Muchas gracias, María Emma. Margarita, un cordial saludo. Yo creo que la situación ahora es posiblemente más grave, porque durante 80 años, como ustedes lo han señalado, ha habido cierto miedo de la comunidad internacional sobre el uso de las armas nucleares. Se han presentado hechos como la derrota de los Estados Unidos en Vietnam o la derrota de Estados Unidos y de Rusia en Afganistán, donde no se utilizaron las armas nucleares. Estuvimos a puertas de un conflicto nuclear en la crisis de los cohetes de Cuba, pero tampoco se utilizaron las armas nucleares finalmente. Ahora tenemos 2 guerras en vivo y en directo sumamente complicadas. La guerra de Rusia contra Ucrania por una parte y la guerra de Israel contra Hamás por la otra. Rusia, a mi juicio, estaría dispuesta a usar armas nucleares en el momento en que lo requiera para triunfar. E Israel está, a mi juicio, también dispuesto a utilizar las armas nucleares para sobrevivir. O sea, no son guerras finitas, ¿no? Aparentemente. Sí, y quisiera yo preguntar, ¿tiene que ver con el talante de nuestros líderes? O sea, ¿tiene que ver con el talante de quienes están hoy en día al frente de Israel, al frente de Rusia y al frente de Estados Unidos? Seguramente, pero hay otra situación que creo que es muy importante. Ya el uso de armas nucleares no tiene la imagen de Hiroshima o Nagasaki de hace 80 años. Ya las armas nucleares pueden ser utilizadas a una menor escala, armas nucleares tácticas, digamos así, de menor alcance, pero igualmente nefastas. De tal manera que en un momento determinado Rusia puede utilizar las armas nucleares en determinados sectores y con efectos limitados. La misma situación puede ser por parte de Israel. Ese es el riesgo. De todas maneras, el riesgo de la utilización de armas nucleares ahora es más vigente y más posible que nunca por esa condición. Y además, como ustedes lo han señalado, por las características de las personas que están al frente de los estados. Por una parte, Rusia, el señor Putin es una persona impredecible y desafortunadamente el señor Trump también lo es, y el señor Netanyahu está trabajando no solamente, como dice él, por la subsistencia de Israel, sino por su propia subsistencia.
Julio, usted fue embajador de Colombia ante las Naciones Unidas y por su larga experiencia, ¿tiene que ver también esa deficiencia de implementar los tratados y los distintos acuerdos de Naciones Unidas? No más ayer se retiró Rusia, como Estados Unidos también lo hizo, del Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio. Pero todo ese aparataje se está desarmando y no tenemos protección multilateral, dijéramos. Así es, María Emma. Ya nadie cree en los tratados. Ya nadie cree en las normas generales del derecho internacional. Ya nadie cree en las normas generales sobre los derechos humanos. Todo se ha vuelto pedazos de papel, desafortunadamente. Eso nos tenemos que acostumbrar a que ya los tratados han perdido vigencia y la fuerza de las organizaciones internacionales en la misma forma. No solamente Naciones Unidas con los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, sino también la Organización de Estados Americanos y otras organizaciones internacionales que están pasando a un segundo plano. Ese mapa está muy claro, esas 9 naciones que aún quedan, bueno, y Corea del Norte, que no hemos hablado de ella, pero ve uno la magnitud de la presencia nuclear, de ese estado actual del control de armas nucleares que no parece existir, Margarita. Sí, María Emma, pues preguntarle al doctor Londoño si aparte de esa menor voluntad de acogerse a los tratados, esa tendencia que ya estamos viendo de los líderes de directamente decir no participo, no firmo, no importa, aunque sea incluso políticamente incorrecto o mal visto o en contravía de toda la diplomacia internacional, pues eso está complicando también aquello que los científicos pedían en su momento, ¿no? Los mismos creadores de la bomba, la cooperación que fuera el eje del control, del autocontrol de este instrumento, ¿no? Sin duda alguna, ya en eso no hay control y cada estado justifica la razón por la cual tiene armas nucleares. India dice que necesita las armas nucleares por Pakistán y Pakistán dice lo mismo de la India. Corea del Norte dice sobre Corea del Sur y sobre los Estados Unidos. Y así sucesivamente. Todos tienen una razón en ese sentido y los estados poseedores de armas nucleares se oponen a toda costa que otros estados lo puedan tener. El caso de Irán frente a la Unión Europea y los Estados Unidos e Israel es perfectamente claro y evidente en esa situación. Veíamos imágenes de Corea del Norte. ¿Es un enemigo posible o él sigue jugando consigo mismo, dijéramos, y lanzando sus propios experimentos internamente? Yo creo que este señor es un loco impredecible, desafortunadamente. Es que no hay cosa más peligrosa que las armas nucleares estén en poder de una persona de esas características, que se aventura en un momento determinado de amenazar la costa occidental de los Estados Unidos o en un momento determinado a Japón o a su vecino Corea del Sur. Entonces, con una persona de esas características es muy difícil. Tener ese tipo de armamentos con personas de esas condiciones es un riesgo latente en cualquier momento. Y ahora, ¿qué hacer? Ante este panorama tan oscuro, vemos que están surgiendo esta semana algunas esperanzas en términos de ponerle fin a la guerra en Ucrania, que yo creo que en este momento, en términos de la amenaza nuclear, es el conflicto pues, más serio y más inminente que estamos viendo. ¿Hacia dónde podría ir los esfuerzos de la comunidad internacional para volver atrás en términos del desarme nuclear, que parece tan improbable? Mi impresión personal es que Rusia no va a hacer la paz hasta que no logre necesariamente la reivindicación de las provincias orientales de Ucrania. No va a ser posible. No hay que olvidar que Rusia es Rusia. Entonces yo no creo que eso vaya a ser posible en un momento determinado y tendrá siempre en la mano la amenaza nuclear para lograrlo.
No digamos si la OTAN hace movimientos con Ucrania, si estaciona tropas o alguna cosa de esas características. En este mismo momento, los Estados Unidos y la Unión Soviética, perdón, Rusia, se están mostrando los dientes, el uno con submarinos nucleares y el otro con aviones. Entonces, esa es la situación. Yo creo que el señor Putin, que quería ser nuevamente el nuevo zar de Rusia, no va a cejar de ninguna manera y no va a aceptar una derrota en Ucrania. Y necesariamente utilizará, si es necesario, las armas nucleares para lograrlo. Pero, es decir, ¿hablamos de Ucrania o solo las provincias orientales, como usted dice? Él no va a pasar a Ucrania o a la vieja Unión Soviética. Yo creo que ¿Usted son las cree que sí? provincias, yo creo que son las provincias orientales, María Emma. Yo creo El Donetsk. que por lo menos ese será el objetivo fundamental, incluyendo Crimea, naturalmente. Yo creo que ese será su objetivo por ahora. No sabemos después, porque Putin ha amenazado con la reincorporación de Ucrania nuevamente, diciendo que era parte del gran imperio ruso. Trump, que hoy precisamente en esta semana ha estado Witkoff, su negociador, hablando con Putin más de 3 horas. ¿Eso conduce a alguna parte? Y la amenaza de nuevos aranceles, inclusive aranceles de segundo nivel, como está haciendo con India. María Emma, desafortunadamente la comunidad internacional le ha aprendido a no creerle mucho a Trump. Incluso la opinión pública de los Estados Unidos no sabía qué atenerse en un momento determinado, porque un día toma una decisión y al otro día la cambia. No solamente en el asunto de aranceles, sino en general, en todos los aspectos. No hay que olvidar que el señor Trump en un momento determinado dijo que él arreglaba en 3 meses la guerra entre Rusia y Ucrania y cosas de ese tipo. Entonces, él es una persona impredecible. Entonces, uno no sabe qué pueda pasar de un momento para otro. Esa es la situación en que nos encontramos y tenemos que estar preparados para cualquier eventualidad. Estamos viendo la posibilidad de un encuentro o una cumbre Estados Unidos, Rusia, Ucrania. ¿Es posible ponerle fin a un conflicto tan complejo con reivindicaciones que rayan en las líneas rojas de cada una de las partes, simplemente porque el presidente Trump presione, ponga un ultimátum, una fecha y diga esto hay que acabarlo? ¿Se resuelve así? Desafortunadamente, creo nuevamente que si finalmente Rusia no logra las provincias orientales de Ucrania y tiene una seguridad frente a la actuación de la OTAN con Ucrania, no va a ser posible la paz y continuaremos en esta masacre que estamos presenciando desde hace tiempos entre estos dos países. Estamos con Julio Londoño aquí en Perspectiva Mundial, el ex canciller y un veterano diplomático no solo de Colombia, sino de todo el hemisferio. Julio, pasando al otro gran conflicto que tiene Estados Unidos, pues al tema de Gaza, la guerra entre Israel y Gaza, ¿hay también ahí un espacio o es usted tan, dijéramos, ahí tenemos a otro personaje como Netanyahu, que entre Putin, Netanyahu, Trump, ¿qué puede pasar? María Emma, yo creo que el señor Netanyahu está en una condición muy especial. Por una parte, él está luchando no solamente, como él dice, por la supervivencia de Israel, sino por su propia supervivencia. No hay que olvidar que está preso, por decirlo en alguna forma, de los partidos de derecha, de los partidos religiosos en Israel. Y si pierde el apoyo de esos grupos, entonces naturalmente cae su gobierno y él, no hay que olvidar, está ante la Corte Penal Internacional y no quiere en un momento determinado pasar como un reo internacional. De otra parte, yo creo que no será posible la paz en el Medio Oriente, en Israel, si Palestina finalmente no se constituye como un verdadero Estado,
no como un Estado de papel dividido en dos sectores como está ahora, sino como un verdadero Estado. Ya Estados Unidos, en un momento determinado, pero especialmente Inglaterra, Francia y Canadá han amenazado con reconocer a Palestina como Estado. Entonces, si el gobierno de Israel, tarde o temprano, no reconoce la existencia del Estado de Israel, es decir, son los dos estados reales y vigentes, entonces no va a ser posible la paz en esa situación. Claro, y eso Y, tiene un peso muy grande porque ahora precisamente en la Asamblea General de septiembre en Naciones Unidas pues será ese reconocimiento. Pero veíamos, Margarita, también Irán y Julio. Usted hablaba hace un rato de que no volveremos a un Hiroshima o a un Nagasaki, a una bomba nuclear, a una bomba atómica como en esa época. ¿Eso es parecido a lo que ocurrió en Irán con el bombardeo ataque, con el a bombardeo Fordo. americano? Que es como Yo más creo que concentrado. yo creo que es un paso hacia allá. En un momento determinado, muchos creyeron que Israel incluso iba a utilizar armas nucleares contra Irán. Y ya hay antecedentes en el sentido que Israel no ha dudado en un momento determinado de hacer ataques contra instalaciones nucleares o con instalaciones potencialmente nucleares en Irán, porque Israel está luchando por su supervivencia. Eso también es absolutamente evidente y tengo la seguridad que tendría el apoyo de muchos israelíes o de la mayoría de la población, porque saben muy bien que en eso les va su existencia. Y, y frente al ataque concreto al bombardeo de la planta nuclear de Fordo y de las instalaciones nucleares iraníes, no hemos visto respuesta de Irán, porque de hecho fue una acción muy audaz por parte de Israel y de Estados Unidos, ¿no? Que decidió involucrarse y participar en ese bombardeo. ¿En dónde queda Irán en el marco de toda esta ecuación, aparte de estas escaramuzas, si uno puede decirle, con todo el riesgo y todo el peligro que representan? Yo creo que Irán ha quedado notablemente debilitado, no solamente por el ataque de Israel y de los Estados Unidos sobre las instalaciones nucleares iraníes, sino porque los movimientos que ella ha apoyado fundamentalmente en el sur del Líbano, que ha apoyado en Yemen, que está apoyando en Hamas mismo, entonces esos movimientos se han debilitado. Y en esa forma, ese poder que tenía Irán de manipular y estar entre bastidores haciendo la guerra, se ha debilitado notablemente. Pero Irán tiene una gran capacidad de recuperación. No hay que olvidar la guerra que hubo entre Irán e Irak, una guerra en que los ayatoles mandaron en primera fila a los iraníes, incluso armados de palos, a luchar contra Saddam Hussein. Total. Y finalmente Irán salió adelante. Quería, aquí en Perspectiva Mundial, analizar con usted como esa especie de división que ve uno en Estados Unidos entre la Secretaría de Estado, es decir, la Cancillería Marco Rubio, y la Casa Blanca. Hay como dos poderes, y miramos geopolíticamente, parece haber en decisiones internacionales ciertas divisiones entre lo que opina Rubio y lo que opina Trump y su equipo en Casa Blanca. Yo creo que la toma de decisiones en los Estados Unidos es un proceso muy complicado, muy difícil. No es tan sencillo como uno lo cree. Lo que pasa es que precisamente Trump ha tratado de constituirse en alguna forma como el único decisor. Las manifestaciones que se han visto en los Estados Unidos dicen, no más rey, queremos un presidente. Entonces, el señor Trump cree que es un rey, un monarca que puede de una vez tomar decisiones de todo tipo en una forma absolutamente autónoma, incluso sin contar en un momento determinado con las opiniones de congresistas importantes de los Estados Unidos, incluso con los militares norteamericanos. Entonces, naturalmente, con
el Departamento de Estado de los Estados Unidos, pero sabe muy bien el señor Rubio que él puede ser en un momento determinado un candidato a ser sucesor de Trump y se cuida muy bien de manejar las cosas en una forma adecuada y no disgustar de ninguna manera al señor Trump. Pero Pues es que hemos visto aquellos que no van en su carril, Brasil, por ejemplo, pues la situación en que está la India, dos BRICS muy importantes, ¿no, Margarita? sí, y pues todo el mundo como a la expectativa de hasta dónde va a ir ese como poder ilimitado de Trump, en términos de que se están construyendo consensos muy contrarios, por lo menos en términos del conflicto de Oriente Medio, que veremos desarrollos interesantes en septiembre. ¿Usted piensa que además del peso pues, natural e innegable que tiene como presidente de Estados Unidos, de todas maneras está padeciendo cierta pérdida de respaldo el gobierno Trump internacional? Sin duda, no lo dudo. Yo creo que a la larga, esta guerra de aranceles que está emprendiendo el señor Trump, a la larga va a disminuir la influencia de los Estados Unidos en el mundo. Así se está viendo en los países latinoamericanos, así se está viendo en África. Entonces, eso a la larga va a deteriorar la imagen, el poderío y la proyección de los Estados Unidos. Esa es mi impresión y yo creo que a la larga eso va a suceder y se está empezando a presentar en los Estados Unidos ya una reacción sobre ese particular, que es una cosa negativa para los mismos Estados Unidos. Sí, es que uno, pues hoy en día no veremos ese tipo de rendición que hubo en Hiroshima y Nagasaki por parte de Japón. No habrá ni con Rusia, ni con Israel, ni con Zelensky, no se va a ver esto nunca más, ¿no? No hay una especie de rendición. En Vietnam puede que haya sido la última vez que hubo una especie de perdedor reconocido. Sin duda alguna. Yo recuerdo muy bien, María Emma, que los Estados Unidos tuvieron durante muchos años el síndrome de Vietnam, un terror espantoso en empeñarse en otro conflicto armado, teniendo en cuenta lo que le sucedió en Vietnam. Cuando el presidente Bush padre anunció que iba a actuar contra Saddam Hussein en un momento determinado, y que iba a atacar a Saddam Hussein a raíz de la invasión a Kuwait, recuerdo que las palabras que pronunció dijo: le juro a los Estados Unidos, al pueblo norteamericano, que esto no va a ser otro Vietnam. Entonces, así empujó a la sociedad norteamericana a esta guerra. Entonces, la gente en los Estados Unidos siempre tiene esa preocupación. Hay que pensar que muchos norteamericanos, no digamos los europeos, obviamente, sino dicen, bueno, ¿y por qué nosotros nos vamos a meter en una guerra que no es nuestra? El mismo Trump lo está diciendo. Señores de la OTAN, métanse ustedes con Ucrania y con Rusia porque nosotros no tenemos mayor cosa que hacer allá. Está cambiando de posición. Pero eso es lo que están pensando. Y los países europeos, Italia y muchos otros países están diciendo, bueno, ¿y nosotros qué estamos haciendo en esta guerra? ¿Por qué nos vamos a arriesgar en la forma? Porque es nuestra propia supervivencia en una guerra que no es nuestra. Usted está hablando de la Unión Europea, de la OTAN sobre todo. ¿Perdió su papel de alguna forma? ¿Tuvo un cierto protagonismo con Biden? ¿Volvió ese poderío de Occidente Unido? ¿Ahora lo está perdiendo en favor de Estados Unidos, de Israel? ¿No ve uno que sepa manejar esa guerra con Ucrania? Yo creo que la OTAN resucitó a raíz del conflicto entre Rusia y Ucrania. La OTAN estaba muerta o estaba agónica. En este momento volvió a surgir un poco, pero yo creo que independientemente de eso, muchos estados de la OTAN y sobre todo la opinión pública, la población civil en países como Italia, no están dispuestos a continuar en una acción, en una guerra, vuelvo a repetir, que dicen, esta guerra no es nuestra y estamos sufriendo y vamos a sufrir consecuencias muy serias en el futuro. Y para hablar de momentos críticos, permítame, en materia nuclear, permítame ir al incidente pues, que usted mismo mencionaba.
de los misiles, de la crisis de los misiles en Cuba, que es considerado como el punto más grave en términos de lo que han sido las tensiones, en la historia de las tensiones nucleares. ¿Usted cree que un punto tan crítico como aquel puede ser comparable con la crisis de hoy, por ejemplo, entre Rusia y Ucrania? No creo porque en ese momento la crisis de los cohetes, como participé en varias reuniones de ese tipo con Fidel Castro en La Habana, con los actores, incluso de los Estados Unidos, en La Habana, analizando esa circunstancia, lo que se temía en ese momento era una confrontación nuclear general, una especie de Hiroshima y Nagasaki. Y ahora la situación es diferente, pero no por ser diferente es menos riesgosa, porque son acciones aisladas, digamos, y sin una proyección tan importante como la que tuvo en este momento la crisis de los cohetes cubanos. Pero La responsabilidad de Julio Londoño, es que le quería recordar eso, fue enorme a lo largo de todo lo que es esa, bueno, la participación de Colombia, que ha sido muy importante en los tratados de no proliferación, y precisamente en Cuba. Los protagonistas, ni más ni menos, pues Khrushchev y Fidel Castro, y un escenario que era impensable, y Kennedy, ¿no? Y Kennedy. Sí, yo recuerdo que Fidel Castro, con el que estuve muchas veces y hablábamos y partimos sobre el particular, se sintió indignado por la actitud de Khrushchev, porque ni siquiera tuvo la gentileza, dijo él, de informarle que se iban a sacar los cohetes de Cuba. Entonces, fue una acción de facto. Cuba y Fidel Castro se sintieron especialmente minimizados y ofendidos por esa condición, ya que los cohetes habían sido puestos por requerimiento de la Unión Soviética. ¿Y piensa usted que estamos viendo una especie de renacer, obviamente versión siglo XXI, de la Guerra Fría, con esta creciente tensión entre Moscú y Washington? Yo creo que sí, se está empezando a ver otra modalidad de la Guerra Fría con otras características y otras condiciones. A eso se le agrega China, que es el tercero en discordia. No hay que olvidar que China ha anunciado, y hay que creerle, ha llegado el momento en reintegrar a Taiwán. No se sabe cuál va a ser en un momento determinado la reacción de los Estados Unidos y hasta dónde puede ir para defender a Taiwán. No se sabe qué papel va a jugar la OTAN en un momento determinado. China ha reorganizado sus fuerzas armadas de una forma impresionante. Entonces, ese es otro flanco que está abierto y hay una incógnita para el mundo en ese sentido, una incógnita por parte de los Estados Unidos, una incógnita por parte de China mismo y naturalmente no sabemos qué pueda pasar en un momento determinado. Y ese papel de China ha estado más bien discreto, es parte de lo que es el mandato de Xi Jinping, de ir haciendo, calladito, resolviendo calladito sus temas, pero el poder está ahí detrás. Yo creo que sí, María Emma. Los chinos han sido muy pragmáticos, han sido fieles a su tradición, se están metiendo poco a poco en el rancho ajeno, se le han metido a los Estados Unidos, a las potencias europeas poco a poco. Es muy extraño que China por primera vez haya tenido contacto con los países árabes. China está metida en todos los países latinoamericanos. En Colombia creo que tiene 9 proyectos. En África, no digamos. Entonces, China se está metiendo en el campo económico, pero al mismo tiempo está fortaleciendo su aparato militar. Están las islas Spratly en el mar del sur de la China y ha anunciado China, si se me atraviesan nuevamente los 7 países que están aspirando a las islas Spratly, no dudaré en utilizar toda la fuerza necesaria para evitarlo. Pues muchas gracias, canciller Julio Londoño, por su aporte a lo que es una coyuntura difícil y una memoria, un recuerdo de 80 años que de pronto puede volver a repetirse lamentablemente, y es esa carrera armamentística nuclear que estamos volviendo a ver.
y la convicción de que lamentablemente pues la especie humana no aprende de sus errores, más bien tiende a repetirlos. Muchísimas gracias, canciller Londoño. Con muchísimo gusto y un cordial saludo y me encanta verlas. Buena noche a usted y buena noche a los televidentes. Gracias por acompañarnos en esta cita semanal con Perspectiva Mundial. Los esperamos dentro de 8 días a las 8:30 de la noche con más temas de la agenda internacional. Hasta entonces, gracias.